Hablaremos hoy de Murat III. Digo Murat porque es un turco y no francés. Así que vamos a Estambul y vamos al Palacio Topkapi, de larga fama. Estamos en el año 1574. En diciembre de ese año, el sultán Selim II se desnucó en la bañera porque estaba borracho. La esposa principal de Selim, que se llamaba Nurbanu, mantuvo el cuerpo del sultán en hielo, incluso sin sacarlo de la bañera. Empezó a echarle hielo y ahí lo dejó al tipo. ¿Para qué? Para poder llamar a su hijo Murat, que estaba como gobernador en tierras lejanas. Temía esta sabia mujer que si denunciaba inmediatamente la muerte del sultán, algún conspirador pudiera alejar a su hijo del sultanato. Las sucesiones en aquel imperio eran a menudo sangrientas. Murat llegó 12 días después y fue consagrado sultán. Ese mismo día, Murat, por precaución, hizo estrangular a sus 5 hermanos menores a fin de eliminarlos como posibles rivales al trono. Los hermanos menores en general eran trasladados a una benevolente prisión, pero quedaban recluidos para que no se tentaran, ¿no? En este caso, Murat quiso asegurarse, estranguló a los 5. Murat tenía por entonces 29 años. Describe el cronista, cito: el sultán es un poco gordo, tiene ojos grandes, nariz aquilina y buen color de piel. Casi siempre está recluido en sus serralios, en compañía de eunucos, pajes, mudos y esclavas. Pero él no existe persona con la que valga la pena hablar, a excepción de algunas mujeres. Con frecuencia pide que se toque música y disfruta mucho con los fuegos de artificio. Ese era Murat. Cuando alcanzó el poder tenía solamente una esposa, una mujer albanesa llamada Safiye, con la que se casó en 1563. Era la madre de su primer hijo, el futuro Mehmed III. Safiye era considerada como rival por Nurbanu, la mamá de Murat. El viejo enfrentamiento entre la suegra y la nuera. Disputaban poder, disputaban influencia sobre el sultán, como suele ocurrir. Nurbanu, la madre, ayudada por sus hijas, es decir, las hermanas de Murat, trató de atenuar la influencia de Safiye e incluso animaba al sultán a casarse con otras mujeres. Dale, pero no. El intento fracasó porque, según la crónica, le presentaron a las más hermosas mujeres y él no sentía nada. Amaba tanto a Safiye que no había forma de inculcarle el deseo por otras. En diciembre de 1583, Nurbanu, la mamá, murió. Murat quedó destrozado y la honró con un funeral de una pompa desconocida hasta entonces. Pero además, lleno de culpa por haber desobedecido, el sultán decidió cumplir los deseos de su madre tardíamente. Y tras largo tiempo de monogamia, empezó a aumentar su harén. Sí. Y se convirtió de golpe y porrazo en el más mujeriego de los sultanes otomanos. El sultán sucumbió a los encantos de cientos de mujeres. Su primera mujer, Safiye, al principio trató de disuadirlo. Utilizó encantamientos, magias, polvos de perlimpimpín, pero no hubo caso. El sultán se volvía cada día más promiscuo. Dice la crónica: cada noche dormía con 2 o 3 mujeres. Como las leyes de su religión requerían que un hombre que ha estado con una mujer se lavara antes de ir con otra, es una regla más de higiene que de religión, sí. El sultán, en sus noches más entusiastas, se baña 10 veces. Es decir, estuvo con 11. No, se baña 10 veces. Después de la 10ª, se baña y tiene otra, y después ya no, ¿para qué? Ya bañarse después de la 11ª es vicio. Esto representa, decían ahí, representaba un auténtico peligro para su vida, porque su salud era débil, todos tenían miedo que muriera de repente. Era el tiempo que se creía que los lances amorosos
debilitaban y producían enfermedad y muerte. Los archivos del harén acreditan al sultán Murad 24 hijos y 32 hijas, un récord en la dinastía Osmanlí. 34 de estos niños nacieron durante los 12 últimos años de su vida. Bueno, parece las estadísticas de los partidos de fútbol. Según informes de embajadores extranjeros, desde el momento de su entusiasmo por el harén, Murad no salía del palacio ni siquiera para el servicio religioso de los viernes. Muchos le aconsejaban, pero salía un rato, por lo menos, para que el pueblo te vea y te pueda saludar. No, él estaba siempre recluido con las minas. Las costumbres que tenía eran siempre las mismas. Me imagino. Sí, yo también. El tipo llegaba hasta la sala del harén, ahí estaban todas las minas reunidas, esperándolo. Al llegar, se ponían todas de pie, realizaban una reverencia y le deseaban felices encuentros. Murad, sin responder, porque era medio corta palabra, sí, ¿no? La miraba con una sonrisa y luego se volvía hacia un servidor, un eunuco probablemente, que venía trayendo unas joyas, unos regalos, tantos regalos como mujeres había en el harén. Entonces el sultán entregaba un regalo a cada una, no más. Y a la última que recibía el obsequio era la invitada a yacer con él en aquella jornada, o al menos la primera que iba a yacer con él. En el otoño de 1594 el sultán se enfermó, ya me parecía. Sí, bastante duró. Parece sin embargo que tenía una dolencia hepática, lo cual no tiene nada que ver con los lances amorosos, ya que uno de los órganos que menos se utiliza para esos menesteres es el hígado, salvo que haya cosas que yo no conozca. Y entonces le dijo a sus acompañantes, era el año 1595, mirá, dice, me estoy por morir. Pidió que lo llevaran a un lugar del palacio desde donde se podían ver las embarcaciones, el llamado Pabellón de la Perla. Y durante los 5 últimos años de su vida, Murad visitaba aquel mirador para observar las embarcaciones que pasaban. Y allí esperó la muerte, reclutó a músicos del palacio, ya en los últimos días, ¿no? Pasaron 2 galeras de la flota otomana frente al pabellón y sabiendo que el sultán se encontraba allí, dispararon unos cañonazos, una salva de saludo, con tanta mala suerte que la onda expansiva hizo estallar las ventanas del pabellón e hirió a unos cuantos. Así que bueno. Al sultán le pareció que aquello era una señal. Y, a mí también. Y se murió nomás, 3 días más tarde, el 16 de enero de 1595, a los 49 años de edad. Subió entonces al trono Mehmed, aquel que habíamos citado al principio de este programa, que se transmite de lunes a viernes por Radio 10. Las otras concubinas de Murad fueron enviadas, las otras me refiero porque, excepción hecha de Safiye, ¿no? Que era la mamá del nuevo sultán, de manera que pasó a tener mucha influencia. Pero el resto de las concubinas de Murad fueron enviadas al famoso Palacio de las Lágrimas, junto con todas las hijas, nodrizas, sirvientes, eunucos, un palacio donde iban las que integraban el harén del sultán muerto. Moría el tipo, quedaban cesantes, e iban a un palacio de las lágrimas, iban a llorar ahí, estaban medio encerradas. ¿No podían reinsertarse amorosamente? Muy rara vez, como ahora le voy a contar que pasó con 2 o 3. Aquel éxodo, claro, eran muy numerosas, especialmente numerosas, y parece que la gente iba a las puertas para esperar la salida de las esposas de Murad, junto con las hijas y las posesiones. Dice que había infinidad de mulas y carruajes de la corte y nada más. Un tiempo más tarde, el hijo de Murad, Mehmed, visitó el Palacio de las Lágrimas y rescató a algunas de las habitantes, las más hermosas, que pasaron a poblar nuevamente el gran harem. A mí me gustaría dedicar esta charla a Selim II, al papá de Murad, que estuvo muerto y congelado ahí en la bañadera mientras Murad regresaba. A los pobres hermanitos de Murad que fueron estrangulados, y a aquellas muchachas que por su hermosura fueron elegidas 2 veces para un harén.
que pertenecían a un harén y después, Un voto doble. bueno, escuchamos. ¿Qué podemos escuchar? Hemos ido a la ¿Algún discoteca. tango de harén? Tango de arenes. No hay. ¿No hay? No, porque un discotecario un poco mala onda, ¿no? Mm. Yo, no, mire, me toma de sorpresa, no sé qué. De estrangulados tampoco. De estrangula- pero sí de seductores. Así que escucharemos el tango que se llama El Seductor, que pertenece a la opereta Lo que me costó el amor de Laura, y que está cantado, en este caso, por Sandro. Sandro es el seductor y aprovechamos para saludarlo a Sí, Sandro, claro. ya que ha sido su cumpleaños hace algunos días o algunos meses. Unos días. Unos días, sí. Así que escucharemos El Seductor en este mismo acto. Adelante.